Bienvenidos a Misterios a Medianoche. Como ya debes saber, y si no, ahora te lo confirmamos, en Misterios a Medianoche, publicamos cada martes y cada viernes. Cada martes, te ofrecemos una película completa del mundo del misterio y el terror, totalmente libre de derechos. Pero no solo eso, sino que añadimos una introducción explicativa que te va a guiar a lo largo del largometraje, para que disfrutes a otro nivel de estos clásicos. Los viernes, como siempre, un capítulo más de nuestros enigmas del mundo, misterios sin resolver, y otros fenómenos extraños que despiertan nuestra inquietud. Y nos desafían a buscar respuestas donde parece no haberlas. Y ahora, vamos con una completa introducción a esta gran película que te ofrecemos hoy. Hay películas que entretienen, hay películas que asustan, y luego existen películas que cambian la historia del cine para siempre. En 1968, el mundo estaba ardiendo. Las protestas contra la guerra de Vietnam llenaban las calles. Estados Unidos vivía una profunda tensión racial y social. La televisión mostraba violencia real cada día, y el miedo parecía haberse instalado en los hogares. Fue entonces cuando un joven director llamado George A. Romero decidió rodar una pequeña película independiente de terror, con apenas presupuesto, actores desconocidos y cámaras prestadas. Nadie imaginaba que aquella obra acabaría convirtiéndose en uno de los filmes más influyentes y revolucionarios de toda la historia del cine. Esa película fue La Noche de los Muertos Vivientes. Rodada en un inquietante blanco y negro, la película costó aproximadamente $114,000, una cifra ridícula incluso para la época. Muchas escenas se grabaron en granjas abandonadas de Pensilvania, y gran parte del equipo trabajó prácticamente por pasión. Los actores no eran estrellas de Hollywood. Muchos eran amigos del propio Romero o personas vinculadas a anuncios de televisión locales. Y sin embargo, ocurrió algo inesperado. Cuando la película llegó a los cines en 1968, el público quedó completamente traumatizado. No estaban preparados para lo que iban a ver, porque esta no era la típica película de monstruos. Aquí no había castillos góticos, vampiros elegantes, ni criaturas sobrenaturales clásicas. Aquí había cadáveres caminando, personas normales devorando personas normales. Violencia cruda, caos, desesperación y, sobre todo, una sensación aterradora de realismo. Muchos historiadores del cine consideran que esta película dio origen al zombi moderno, tal y como lo conocemos hoy. Antes de Romero, los zombis del cine estaban ligados al vudú y al folclore haitiano. Después de esta película, todo cambió. Los muertos ya no obedecían hechizos. Ahora regresaban para alimentarse de los vivos. Películas, series, videojuegos y sagas enteras como The Walking Dead, Resident Evil, Left 4 Dead, 28 Days Later, bebieron directamente del legado de esta obra. Pero quizá lo más perturbador de la película no eran los zombies, sino su mensaje. El protagonista, Ben, interpretado por Dwayne Jones, fue uno de los primeros héroes afroamericanos protagonistas en una película de terror importante. Y esto ocurrió en plena década de los 60. Romero aseguró años después que eligió a Jones simplemente porque era el mejor actor para el papel. Pero el impacto fue enorme, especialmente por el brutal y polémico final de la película, que muchos interpretaron como una poderosa crítica social y racial de la América de la época. Y aquí llega una de las anécdotas más curiosas de la historia del cine. Debido a un error legal increíblemente absurdo, la película perdió sus derechos de autor casi inmediatamente después de estrenarse. Eso provocó que La Noche de los Muertos Vivientes pasara durante décadas al dominio público. La consecuencia, millones de personas pudieron copiarla, distribuirla y emitirla libremente. Y gracias a eso, la película se convirtió en una leyenda inmortal del terror. Lo que estás a punto de ver
no es solo una película. Es una pieza de historia del cine, una obra que redefinió el terror moderno, una película incómoda, oscura, violenta y adelantada a su tiempo. Y en este video podrás disfrutarla de dos maneras: la versión original clásica en inglés y también la versión remasterizada en HD doblada al castellano. Así que apaga las luces, ponte cómodo, ponte cómoda y prepárate para regresar a 196, la noche en la que los muertos comenzaron a caminar. They ought to make the day the time changes, the first day of summer. What? Well, it's 8 o'clock and it's still light. A lot of good the extra daylight does us. Now, we've still got a 3-hour drive back. We're not going to be home until after midnight. Well, if it really bugged you, Johnny, you wouldn't do it. You think I want to blow Sunday on a scene like this? You know, I figure we're either going to have to move Mother out here or move the grave into Pittsburgh. She can't make a trip like this. Oh, you know that she can't. Is there any of that candy left? No. Look at this thing. We still remember. I don't. You know, I don't even remember what the man looks like. Johnny, it takes you 5 minutes. Yeah, 5 minutes to put the wreath on the grave and 6 hours to drive back and forth. Mother wants to remember, so we trot 200 miles into the country and she stays at home. Well, we're here, John, all right? Test. We're back on? Oh. Ladies and Hey, gentlemen, we're coming back on the air after an interruption due to technical problem. There's nothing wrong with the radio. Must have been the station. Which row is it in?
There's no one around. Well, it's late. If you'd gotten up earlier. Oh, look, I already lost an hour's sleep on the time change. I think you complain just to hear yourself talk. There it is. I wonder what happened to the one from last year. Each year we spend good money on these things. We come out here and the one from last year's gone. Well, the flowers die, and the caretaker or somebody takes them away. Yeah, a little spit and polish, you can clean this up. Sell it next year. Wonder how many times we bought the same one. Hey, come on, Barb. Church was this morning, huh? Hey, I mean, praying's for church, huh? Come on. I haven't seen you in church lately. Well, there's not much sense in my going to church. Do you remember one time when we were small, we were out here? It was from right over there. I jumped out at you from behind the tree, and Grandpa got all excited, and he shook his fist at me, and he said, "Boy, you be damned to hell." Remember that? Right over there. Well, you used to really be scared here. Johnny, You're still afraid. stop it now. I mean it. They're coming to get you, Barbara. Stop it. You're ignorant. They're coming for you, Barbara. Stop it. You're acting like a child. They're coming for you. Look, there comes one of them now. He'll hear you. Here he comes now. I'm getting out of here. Johnny. Oh! No! No! Johnny! Help
Don't worry about him. I can handle him. Probably be a lot more of them as soon as they find out about us. The truck is out of gas. This pump out here is locked. Is there a key? We can try to get out of here if we can get some gas. Is there a key? I suppose you've tried this. Do you live here? Jesus. We've got to get out of here. We have to get to where there's some other people. Maybe we better take some food. I'll see if I can find some food. Happening? How do you think it's happening? What's happening? Two of them. There are two of them out there. Have you seen any more around here? I can take care of those two. I don't I know you're afraid, but we have I to... don't know! I don't know! What's happening? Oh.
Don't look at it. Get some more lights on in this house. Why don't you see if you can find some wood, some board, something there by the fireplace, something we can nail this place up. Oh, God damn! Look, I know you're afraid. I'm afraid too. But we have to try to board the house up together. Now, I'm going to board up the windows and the doors. Do you understand? We'll be all right here. We'll be all right here until someone comes to rescue us. But we'll have to work together. You'll have to help me. Now, I want you to go in and get some wood so I can board the place up. Do you understand? Okay? Okay?
nails. Pick out the biggest ones you can find. There, this room looks pretty secure. If we have to, we can run in here and board up the doors. Won't be long before those things will be back pounding their way in here. They're afraid now. They're afraid of fire. I found that out. You know a place back down the road called Beekman's Diner? Anyhow, that's where I found that truck I have out there. There's a radio in the truck. I had jumped in to listen to it when a big gasoline truck came screaming right across the road with there must have been 10, 15 of those things chasing after it, grabbing and holding on. Now, I didn't see them at first. I could just see that the truck was moving in a funny way. And those things were catching up to it. The truck went right across the road. Slammed on my brakes to keep from hitting it myself. It went right through the guardrail. I guess the driver must have cut off the road into that gas station by Beekman's Diner. It went right through the billboard, ripped over a gas pump, and never stopped moving. By now, it was like a moving bonfire. Didn't know if the truck was going to explode or what. Could still hear the man screaming. This thing is just backing away from it. I looked back at the diner to see if there was anyone there who could help me. It was when I noticed that the entire place had been encircled. There wasn't a sign of life left except by now there were no more screams. I realized that I was alone with 50 or 60 of those things, just standing there, staring at me. I started to drive. I just plowed right through them. They didn't move, they didn't run or just stood there, staring at me. Just wanted to crush them. They scattered through the air like bugs. We were riding in the cemetery, Johnny and me. Johnny. We came to put a wreath on my father's grave. Johnny, and he said, "Can I have some candy, Barbara?" We didn't have any. And, oh, it's hot in here. Hot. And he said, "Oh, it's late. Why did we start so late?" And I said, "Johnny, if you'd gotten up earlier, we wouldn't be late." Johnny asked me if I were afraid. And I said, "I'm not afraid, Johnny." And then this man started walking up the road. He came slowly, and Johnny kept teasing me and saying,
"He's coming to get you, Barbara." And I laughed at him and said, "Johnny, stop it." And then Johnny ran away. And I went up to this man, and I was going to apologize. Why don't you just keep calm? And I looked up, and I said, "Goody." And he grabbed me. He grabbed me, and he ripped at me. He held me, and he ripped at my clothes. I think you should just calm down. Oh, I screamed, "Johnny! Johnny, help me! Oh, help me!" And he wouldn't let me go. He ripped. And then Johnny came and he ran and he fought this man. And I got so afraid. I ran. And Johnny didn't come. We have to wait for Johnny. Maybe we better go out and get him. We have to go out and get Johnny. He's out there. Please, don't you hear me? We've got to go out and get him. Please! We have got to go get Johnny! Please help me! Please! Look, don't you know what's going on out there? This is no Sunday school picnic. Don't you understand? My brother is alone! Your brother is dead. No! My brother is not dead! Oh. 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 Because of the obvious threat to untold numbers of citizens, and because of the crisis which is even now developing, this radio station will remain on the air day and night. This station and hundreds of other radio and TV stations throughout this part of the country are pooling their resources through an emergency network hookup to keep you informed of all developments. At this hour, we repeat, these are the facts as we know them. There is an epidemic of mass murder being committed by a virtual army of unidentified assassins. The murders are taking place in villages, cities, rural homes, and suburbs with no apparent pattern or reason for the slayings. It seems to be a sudden, general explosion of mass homicide. We have some descriptions of the assassins. Eyewitnesses say they are ordinary-looking people. Some say they appear to be in a kind of trance. Others describe them as being so, at this point, there is no really authentic way for us to say who or what to look for and guard yourself against. Misshapen monsters. Reaction of law enforcement officials is one of complete bewilderment at this hour. So far, we have been unable to determine that any kind of organized investigation is yet underway. Police, sheriff's deputies, and emergency ambulances are literally deluged with calls for help. The scene can best be described as mayhem. Mayors of Pittsburgh, Philadelphia, and Miami, along with the governors of several eastern and midwestern states, have indicated the National Guard may be mobilized at any moment, but that has not happened as yet. The only advice our reporters have been able to get from official sources is for private citizens to stay in their homes behind locked doors. Do not venture outside for any reason until the nature of this crisis has been determined and until we can advise what course of action to take. Keep listening to radio and TV for any special instructions as this crisis develops further. Thousands of office and factory workers are being urged to stay at their places of employment, not to make any attempt to get to their homes.
However, in spite of this urging and warning, streets and highways are packed with frantic people trying to raise their families or apparently to flee just anywhere. We repeat, the safest course of action at this time is simply to stay where you received word that the president has called a meeting of his cabinet to deal with the sudden epidemic of murder which has seized the eastern third of this nation. The meeting is scheduled to convene within the hour. Members of the presidential cabinet will be joined by officials of the FBI and the joint chiefs behind closed doors. The White House spokesman, in announcing this conference, says there will be an official announcement as soon as possible following that meeting. This is the latest dispatch just received in our newsroom. Latest word also from National Press Services in Washington, D.C. now tells us that the emergency presidential conference, which we've just mentioned, will include high-ranking scientists from the National Aeronautics and Space Administration. That's the extent of this latest bulletin. Repeating, the President, members of his cabinet, the FBI, the Joint Chiefs of Staff, and scientists from NASA within the hour. All radio and TV stations throughout this part of the country, including the one to which you're listening, have joined their facilities in an emergency network to bring you this news as it develops. We urge you to stay tuned to radio and TV and to stay indoors at all costs. Late reports reaching this newsroom tell of frightened people seeking refuge in churches, schools, and government buildings, demanding shelter and protection from the wholesale murder which apparently is engulfing much of the nation. Law enforcement officials are at a loss to explain or, even at this hour, even to theorize about the reasons for this wave of murder. So far, the advice we are able to give the public is summarized by Police Chief T.K. Dunmore of Camden, North Carolina, who's quoted as saying, quote, "Tell the people, for God's sake, to get off the streets. Tell them to go home and lock their doors and windows up tight. We don't know what kind of murder-happy characters we have here." End quote. Police Chief Dunmore of Camden, North Carolina. So far, the only descriptions, the only clues anyone has of the killers come from frightened witnesses of some of the slayings. These eyewitness accounts variously describe the murderers as ordinary-looking people, misshapen monsters, people who look like they're in a trance, and things that look like people but act like animals. Some eyewitnesses tell of seeing victims who look as though they had been torn apart. This whole ghastly story began developing 2 days ago with the report of the slaying of a family of 7 in their rural home near Gulfport, Louisiana. Since then, reports of such senseless killings began snowballing in a reign of terror which has hopscotched in an erratic, disconnected manner throughout much of the eastern and midwestern United States. Efforts to keep track of the murder reports by the placing of markers on a map seem to indicate a general spreading from the extreme southeastern United States to the north and west. Our newsmen have been on the telephone talking with officials in other cities and have determined that none of this kind of mass murder has yet been reported west of the Mississippi River, except in the extreme southeastern portion of Texas. Similar killings have been reported around the Houston and Galveston areas, but nothing like... I found a gun and some bullets out there. It was only late yesterday On when it these. first became clear we were facing some kind of national emergency. When first reports began filtering in, newsmen and law enforcement agencies were of the opinion This that place is killings boarded were up pretty solid now. in nature. However, as these We ought to be all right reports here for a increased while. dramatically, it was soon apparent that We have this the was gun something and more than the bullets, usual run of lawlessness. food and the Some radio. officials began to suspect an obscure kind of conspiracy. Sooner or later, someone's Things as bound to come and get us out. creatures from outer space. So again, we join with law enforcement agencies in urging you to seek shelter in a building. Lock the doors and windows securely. Hey, that's us. We're doing all right. Be cautious of any suspicious strangers. And keep tuned to your radio and television for survival instructions and further details of this continuing story. Look, I don't know if you're hearing me, Goes on in the absence of any law. but I'm going upstairs now. It's almost as though some critical balance of If anything should try to break in here, I can hear it from up there. I'll be down to take care of it. savage killers. We repeat, this radio station. Everything is all right for now. I'll be back to reinforce the windows and doors later. But you'll be all right for now, okay? Okay. Civil defense officials in Cumberland have told newsmen that murder victims show evidence of having been partially devoured by their murderers.
Inconsistent reports from witnesses to the effect that people who acted as though they were in a kind of trance were killing and eating their victims prompted authorities to examine the bodies of some of the victims. Medical authorities in Cumberland have concluded that in all cases, the killers are eating the flesh of the people they murdered. Repeating this latest bulletin just received moments ago from Cumberland, Maryland, civil defense authorities have told newsmen that murder victims show evidence of having been partially devoured by their murderers. Medical examination of victims' bodies shows conclusively that the killers are eating the flesh of the people they kill. And so this incredible story becomes more ghastly with each report. It's difficult to imagine such a thing actually happening, but these are the reports we have been receiving and passing on to you, reports which have been verified as completely as is possible in this confused situation. It is happening, and it would appear that no one is safe from this wave of mass murder. Don't shoot. We're from town. A radio. County, Pennsylvania. The Butler County Sheriff has verified that reports of murder victims being partially eaten by their slayers is true. No further details available at this time. However, How long you guys been down there? I could use some help up here. That's the cellar. It's the safest place. You mean you didn't hear the racket we were making up here? How were we supposed to know what was going on? Could have been those things for all we knew. That girl was screaming. Sure, you must know what a girl screaming sounds like. Those things don't make any noise. Anybody would know somebody if they needed help. Look, it's kind of hard to hear what's going on from down there. We thought we could hear screams, but for all we knew, that could have meant those things were in the house afterward. And you wouldn't come up and help? Well, if there were more of The it... racket sounded like the place was being ripped apart. How were we supposed to know what was going on? Now, wait a minute. You just got finished saying you couldn't hear from down there. Now you say it sounded like the place was being ripped apart. It would be nice if you get your story straight, man. All right, now you tell me. I'm not going to take that kind of a chance when we got a safe place. We luck into a safe place, and you're telling us we got to risk our lives just because somebody might need help, huh? Yeah, something like that. All right, why don't we settle this... Look, mister, we came up. Okay, we're here. Now I suggest we all go back downstairs before any of those things find out we're in here. They can't get in here. You got the whole place boarded up? Yeah, most of it. All but a few spots upstairs. They won't be hard to fix. You're insane. The cellar's the safest place. I'm telling you, they can't get in here. And I'm telling you, those things turned over our car. We were damn lucky to get away at all. Now you tell me those things can't get through this lousy pile of wood? His wife and kids downstairs. The kid's hurt. Well, I still think we're better off up here. We could strengthen everything up, Mr. Cooper. With all of us working, we could fix this place up in no time. We have everything we need up here. We can take all that stuff downstairs with us. Man, you're really crazy, you know that? You got 1 million windows up here. All these windows, you're gonna make them strong enough to keep these things out, huh? I told you, those things don't have any strength. I smashed 3 of them and pushed another one out the door. Did you hear me when I told you they turned over our car? Oh, hell, any good 5 men can do that. That's my point. Only there's not going to be 5 or even 10. There's going to be 20, 30, maybe 100 of those things. And as soon as they know we're here, this place is going to be crawling with them. Well, if there are that many, they'll probably get us wherever we are. Look, the cellar. The cellar, there's only one door, right? Just one door, that's all we have to protect. Tom and I fixed it so it locks and boards from the inside. But up here, all these windows, why, we'd never know where they were going to hit us next. You got a point, Mr. Cooper. But down in the cellar, there's no place to run to. I mean, if they did get in, there'd be no back exit. We'd be done for. We can get out of here if we have to. And we got windows to see what's going on outside. But down there with no windows, if a rescue party did come, we wouldn't even know it. But the cellar is the strongest place. The cellar is a death trap. I don't know, Mr. Cooper. I think he's right. You know how many's out there? I don't know. Maybe 6 or 7. Look, you two can do whatever you like. I'm going back down to the cellar, and you better decide. Because I'm going to board up that door, and I'm not going to unlock it again no matter what happens. Now, wait a minute, Mr. Cooper. No, I'm not going to wait. I've made my decision, now you make yours. Now, wait a minute. Let's think about this. We can make it to the cellar if we have to. And if we do decide to stay down there, we'll need some things from up here. So let's at least consider this a while. If you box yourself in this cellar and those things get in the house, you've had it. At least up here you have a fighting chance.
looks like about 8 or 10 out there now. There's more than there were. There are a lot out back, too. So far, the best advice there It's all right. Damn thing. We gotta fix these boards. You're crazy. Those things are going to be in every window and door in this place. We've got to get down into the cellar. Go down in your damn cellar. Get out of here! saying, quote, tell the people for God's sake to get... I'm taking the girl with me. You leave her here. Keep your hands off her. And everything else that's up here, too. Because if I stay up here, I'm fighting for everything up here. And the radio and the food is part of what I'm fighting for. Now, if you're going down the cellar, get. The man's insane. He's insane. We've got to have food down there. We've got a right. This is your house. We've got a right. You going down there with him? Well, Yes or no? This is your last chance. No beating around the bush. Listen, I got a kid down there. She can't possibly. I couldn't bring her up here. She can't possibly take all the racket and those things smashing through the windows. Well, you're her father. If you're stupid enough to go die in that trap, that's your business. However, I am not stupid enough to follow you. It is tough for the kid that her old man is so stupid. Now, you get the hell down in the cellar. You can be the boss down there. I'm boss up here. You bastards. You know, I won't open this door again. I mean it. Mr. Cooper, with your help, we could... With my help. Let him go, man. His mind is made up. Just let him go. Wait a minute. Judy, come on up here, honey. You're gonna let them get hurt too, huh? It's all right, honey. Go ahead. If we stick together, man, we can fix it up real good. There's lots of places we can run to up here. Mr. Cooper, we'd all be a lot better off if all three of us were working together. Hey. Hey, kid. He's wrong, you know. I'm not boxing myself in down there. We repeat, this radio station will remain on the air day and night. Well, we're safe now. It's boarded up tight. What about Tom and Judy? They want to stay up there, let them. There are two other people upstairs, a man and a girl. We heard you screaming. Yeah, but I didn't know who they were, and I wasn't about to take any unnecessary chances. Of course not, Harry. Is she all right? I don't know what it is. She feels warm. Maybe it's shock.
Where'd you get the bandage? Some laundry in a basket. I tore a sheet. Let them stay upstairs. Let them. Too many ways those monsters can get in up there. We'll see who's right. We'll see when they come begging me to let them in down here. That's important, isn't it? What? To be right, everybody else to be wrong. What do you mean by that? Does anyone up there know why we're being attacked? Whatever it isn't just happening here. It's some kind of mass murder. It's going on everywhere. The radio said to stay inside. Radio? Radio upstairs. I heard a news bulletin. There's a radio upstairs and you boarded us in down here? I know what I'm doing. What did it say? Nothing. Nothing. They don't know anything yet. There's mass murder everywhere, and people are supposed to look for a safe place to hide. Take the boards off that door. We are staying down here, Helen. Harry, that radio is at least some kind of communication. If the authorities know what's happening, well, they'll send people for us so they tell us what to do. How are we going to know what's going on if we lock ourselves in this dungeon? We may not enjoy living together, but dying together isn't going to solve anything. Those people aren't our enemies. Mr. Cooper! Mr. Cooper, Ben found a television set upstairs. Let's go up. Tom? Yeah. If Judy would come downstairs for a few minutes, Harry and I could come upstairs. Okay, yeah, right away. Will you do it? Do I have to? Look, honey, nothing's gonna get done with them down there and us up here. Do this for me. Okay. Okay, open up. I'll take good care of her, Helen. She's all I have. Why don't you go upstairs now? Her brother was killed. Hey, give me a hand with this thing. I gotta go help Ben with the television. Don't be afraid of me. I'm Helen Cooper, Harry's wife. This place is ridiculous. Look at this. There's a million weak spots up here. Give me one of those. Her brother was killed. And they talk about these windows. I can't see a damn thing. There could be 50 million of those things out there. That's how much good these windows are.
Why don't you do something to help somebody? Here I have it. Drag a couple of those chairs together. There's the socket over here. You better watch this and try to understand what's going on. I don't want anyone's life on my hands. Is there anything I can do to help? I don't want to hear any more from you, mister. If you stay up here, you take orders from me. And that includes leaving the girl alone. It's on, it's on. There's no sound. Play with the rabbit ears. Reports, incredible as they seem, are not the results of mass hysteria. Mass hysteria. What do they think? We're imagining all this? Shut up! In all parts of the country. The wave of murder which is sweeping the eastern third of the nation is being committed by creatures who feast upon the flesh of their victims. First eyewitness accounts of this grisly development came from people who were understandably frightened and almost incoherent. Officials and newsmen at first discounted those eyewitness descriptions as being beyond belief. However, the reports persisted. Medical examinations of some of the victims bore out the fact that they had been partially devoured. I think we have some late word just arriving, and I'll interrupt to bring this to you. This is the latest disclosure in a report from National Civil Defense Headquarters in Washington. It has been established that persons who have recently died have been returning to life and committing acts of murder. A widespread investigation of reports from funeral homes, morgues, and hospitals has concluded that the unburied dead are coming back to life and seeking human victims. It's hard for us here to believe what we're reporting to you, but it does seem to be a fact. When this emergency first began, radio and television was advising people to stay inside, behind locked doors for safety. Well, that situation has now changed, and we're able to report a definite course of action for you. Civil defense machinery has been organized to provide rescue stations with food, shelter, medical treatment, and protection by armed National Guardsmen. Stay tuned to the broadcasting stations in your local area for this list of rescue stations. This list will be repeated throughout our news coverage. Look for the name of the rescue station nearest you and make your way to that location as soon as possible. So we have that truck. If we can get some gas, we can get out of here. There's a pump out by the shed. I know, that's why I pulled in here, but it's locked. Emergency meeting called this afternoon by the president. Since convening this conference of the presidential cabinet, the FBI, the Joint Chiefs of Staff, the CIA has not produced any public information. Why are space experts being consulted about an earthbound emergency? So far, all the betting on the answer to that question centers on the recent Explorer satellite shot to Venus. That satellite, you'll recall, started back to Earth, but never got here. That's the space vehicle which orbited Venus and then was purposely destroyed by NASA when scientists discovered it was carrying a mysterious high-level radiation with it. Could that radiation be somehow responsible for the wholesale murders we're now suffering? Newsman Don Quinn in Washington has posed those questions. It's obvious our best move is to try to get out of here. How are you going to get over to that pump? Look! You're coming from a meeting regarding the explosion of the Venus probe, is that right? Yes, that was the subject of the meeting. You feel there is a connection between this and the phenomenon? There's a definite connection. In other words, you feel that the radiation on the Venus probe is enough to cause these mutations? There was a very high degree of radiation. Well, just a minute. I'm not sure that that's certain at all. I don't think that has been logical explanation proved. that we have at this time. In other words, it is the military's viewpoint that the radiation is not the cause of the mutation. I can't speak for the entire military at this time, gentlemen. This seems to I be... must disagree with these gentlemen presently until this is irrefutably proved. Everything is being done that can be done. We'll have to hurry for our next meeting. And Professor, you feel that there is a definite connection between them? Definite connection as far as Dr. Keller and myself. Doctor, please. I thought we decided that is not proved yet. Was the satellite, when the satellite was exploded? An unusual amount of radiation, enough to cause mutation under certain circumstances. Could have happened. Have a bearing on it. It does seem to have a bearing. Will there be a reply for this further? Later? Yes. There will be a reply. Yes. Later this afternoon.
There will be a report this afternoon. Well, perhaps there will be a report, yes. a more Later. full report. Will you close the window? We are doing everything possible to solve the problem. We're hoping to get some further explanation of this. We've heard all we need to know. We have to try to get out of here. He said the rescue stations have doctors and medical supplies. If we could get care in there, we could get help for her. Pelmo is one of the world's foremost authorities on space science and technology. Willard. I saw a sign that said Willard. It's only about 17 miles from here. You know this area. You from around here? Judy and I are both from around here. We were on our way up to the lake to go swimming, and Judy had a radio, and we heard the first reports about this. So we knew the old house was here, and we came in and found the lady upstairs dead. Then these other people came. We went down into the basement and put a bar across the door, and it is pretty strong. How could we possibly get away from here? We've got a sick child, 2 women, 1 woman out of her head, 3 men, and the place is surrounded with these things. For NASA. Dr. Grimes, your entire staff, I know, has been working very hard to find some solution to these things that are happening. Do you have any answers at this time? Yes, we have some answers. But first, let me stress the importance of seeking medical attention for anyone who's been injured in any way. We don't know yet what complications might result from such injuries. How bad has your kid been hurt? Good advice, Doctor. Now, how about the basic problem of patients? Well, Look, you go down there and tell Judy? Yeah, you tell Judy to come up here and you stay with the kid, all right? Action taken with regard to the Venus probe. In the cold room at the university, we had a cadaver from which all 4 limbs had been amputated. Sometime early this morning, it opened its eyes and began to move its trunk. It was dead, but it opened its eyes and tried to move. They want you upstairs. Did she ask for me? She hasn't said anything. I don't understand. Baby. It's Mommy. I heard. I'll come back down as soon as I find out what they want. Thank you, Judy. The body should be disposed of at once, preferably by cremation. well, how long after death, then, does the body become reactivated? It's only a matter of minutes. Minutes? Well, that doesn't give people time to make any arrangements. Oh, you're right. It doesn't give them time to make funeral arrangements. The bodies must be carried to the street and burned. They must be burned immediately. Soak them with gasoline and burn them. The bereaved will have to forego the dubious comforts that a funeral service will give. They're just dead flesh and dangerous. I see. Judy, I need you to find some bedspreads or sheets to tear up into small strips, okay? Is there a fruit cellar here? Yes. We need some bottles or jars. Make Molotov cocktails and hold them out while we try to escape. Hey, there's a big can of kerosene down there. I'll see what I can find. I'll look for the bottles. There's a big key ring down there. There may be a key to the gas pump on it. I'll check. We can toss the cocktails from a window upstairs. Meantime, a couple of us can go out and try to get the gas and come back for the rest of the people. But that'll leave a door open someplace. Yeah, that's right. It better be this door. It's closer to the truck. Before we go out, we'll put some supplies behind the cellar door. While we're gone, the rest of you can hold up in there. I found some fruit jars in the cellar. And there's a key on here that's labeled for the gas pump out back. I'm not really that used to the truck. I found it abandoned. I can handle the truck, no sweat. You're it, then. You and I'll go. We'll put whatever lumber we find behind the cellar door. You can go upstairs and toss the cocktails from a window. Tom, you and I will have to unboard this door. After you toss the cocktails, you hustle back down here and lock this door. It's no good to board it up because we'll have to get back in quickly. After we get the gas and get back into the house, then we'll worry about getting everybody into the truck. All right, let's move it. No place to flee for safety, except to the rescue stations which have been set up. Indications are that before this emergency is over, we will need many, many more such rescue stations. You always have a smile for me. How can you smile like that all the time? How many do you have done? Come on, honey, we gotta move.
Tom, are you sure about the phone? The phone is dead out. All you get is a recorded message. If I could only call the folks. They're going to be so worried about us. Everything will be all right. As soon as we get to Willard, we'll call them. They might even be there. I know. Tom? Are you sure we're doing the right thing, Tom? What, about getting out of here? Yeah. Well, the television said that's the right thing to do. We've got to get to a rescue station. I don't know. Come on, honey. You're starting to sound like Mr. Cooper now. But why do you have to go out there? Look, I know how to handle that truck, and I can handle the pump. Ben doesn't know anything about that stuff. But we're safe in here. For how long, honey? We're safe now. But there's going to be more and more of those things. I know all that. Hey, listen. Remember when we had the big flood? Remember how difficult it was for us to convince you that it was right to leave? Remember? Remember we had to go to Willard then? This isn't a passing thing, honey. It's not like just a wind passing through. We've got to do something, and fast. I just don't want you to go out there, that's all. Hey, Smiley. Where's that big smile for me? Boy, you're sure no use at all, are you? We've got work to do, honey. And you... We better get her downstairs. We have to go downstairs now, Barbara. She's right. You have to go downstairs now, just for a little while, until we get back. Then we can all leave. Oh, I'd like to leave. Yes. Good luck. Yeah. You ready upstairs? Yeah. Okay, toss them. Come on! Get in!
mark. Roger. Watch the torch. We gotta get away from the pump. Hang on. Tom, you're crazy. Get out of the truck. Let's get out of here. Come on, come on. My jacket's caught. Drag you out there and feed you those things. Isn't it 3 o'clock yet? There's supposed to be another broadcast at 3 o'clock. 10 minutes.
Oh, only 10 more minutes? We don't have very long to wait. We can leave. Well, we'd better leave soon. It's 10 minutes to 3. You know anything about this area at all? I mean, is Willard the nearest town? I don't know. We were just trying to get to a motel before dark. You say those things turned your car over. You think we can get it back on its wheels and drive it? Where is it? Seems like it was pretty far away. Seems like we ran. Forget it. It's at least a mile. Johnny has the keys. You're gonna carry that child a mile through that army of things out there? I can carry the kid. What's wrong with her? How'd she get hurt? One of those things grabbed her. Bit her on the arm. What's wrong? Who knows what kind of disease those things carry? Is she conscious? Barely. She can't walk. She's too weak. Well, one of us could try to get to the car. You gonna turn it over by yourself? You can't start the car. Johnny has the keys. You have a car? Where? Where is it? You won't be able to start it. Yeah, I know. But where is it? Good Lord. Being monitored closely by scientists at all the radiation detection stations. At this hour, they report the level of the mysterious radiation continues to increase steadily. So long as this situation remains, government spokesmen warn that dead bodies will continue to be transformed into the flesh-eating ghouls. All persons who die during this crisis, from whatever cause, will come back to life to seek human victims unless their bodies are first disposed of by cremation. Our news cameras have just returned from covering such a search and destroy operation against the ghouls, this one conducted by Sheriff Conan McClellan in Butler County, Pennsylvania. So now let's go to that film report. All law enforcement agencies and the military have been organized to search out and destroy the marauding ghouls. The Survival Command Center at the Pentagon has disclosed that a ghoul can be killed by a shot in the head or a heavy blow to the skull. Officials are quoted as explaining that since the brain of a ghoul has been activated by the radiation, the plan is kill the brain and you kill the ghoul. Want anything from the supply wagon, Cuss? No, we're all right. Okay. Hey, Cass, put that thing all the way in the fire. We don't want it getting up again. All right, I got you. Chief McClellan, how's everything going? Oh, things aren't going too bad. Men are taking it pretty good. You want to get on the other side of the road over there? Chief, do you think we'll be able to defeat these things? Well, we killed 19 of them today right in this area. Those last 3 we caught trying to claw their way into an abandoned shed. They must have thought somebody was in there. There wasn't, though. We heard them making all kind of noise. We came over and beat them off, blasted them down. Chief, as soon as you're finished, can I see you here? Yeah, okay. Chief, if I were surrounded by 6 or 8 of these things, would I stand a chance with them? Well, there's no problem. If you had a gun, shoot them in the head. That's a sure way to kill them. If you don't, get yourself a club or a torch. Beat them or burn them. They go up pretty easy. Well, Chief McClellan, how long do you think it will take you until you get the situation under control? Well, that's pretty hard to say. We don't know how many of them there are. We know when we find them, we can kill them. Are they slow-moving, Chief? Yeah, they're dead. They're all messed up. Well, in time, would you say you ought to be able to wrap this up in 24 hours? Well, we don't really know. We know we'll be into it most of the night, probably into the early morning. We're working our way toward Willard, and we'll team up with the National Guard over there, and then we'll be able to give a more definite view. Thank you very much, Chief McClellan. This is Bill Cardill, WIC TV 11 News. Thank you, Bill, for that report. Official spokesmen declined to speculate just how long it may take to kill off all the flesh eaters, so long as the heavy rain... Is the
fuse box in the cellar? I don't know. It isn't the fuse. The power lines are down. Helen, I have to get that gun. Haven't you had enough? What? 2 people are dead already on account of that guy. Take a look out that window. Get.
want to get about 4 or 5 men and a couple dogs. There's a house over here behind those trees. We want to go check it out. Right. You still here, Bill? Yeah, Chief, we're going to stay with it till we meet up with the National Guard. Where'd you get the coffee? One of the volunteers, you're doing all the work, you take it. Thank you. We should be wrapped up here about 3 or 4 more hours. We'll probably get into Willard then. I guess you can go over there and meet the National Guard. Nick, you and the rest of these men want to come with me? Tell Bill to check in the office, see what's happening. All right, Steve, tell him we're going to stay with it, and everything appears to be under control. We're going inside. Down there by the barn. Okay. Some of these guys can follow the wagon down. I only need a few men to check out the house. Somebody had a cook out here, Vince. Yeah, it sure looks like it, Cal. He's the dead one. Get up here. Nick, Tony, Steve, you want to get out in that field and build me a bonfire? You, drag that out of here and throw it on the fire. Nothing down here. All right, go ahead down and give him a hand. Let's go check out the house, man. There's something there. I heard a noise. All right, Vince, hit him in the head, right between the eyes. Good shot. Okay, he's dead. Let's go get him. That's another one for the fire. Send the wagon through, come directly out, over. More torches. Keep those dogs back off of those things. What? Move more quickly. Please. Let's go back there. That's the way. Hey, Randy, light these torches over here. People in the back, way in the back.
Deben hacer que cambie la hora del día el primer día del verano. ¿Qué? Bueno, son las 8 y todavía hay luz. De mucho que nos sirve la luz extra del día. ¿Sabe? Todavía nos quedan 3 horas de camino. No llegamos a casa hasta la medianoche. Pues si te molestara tanto, Johnny, no lo harías. ¿Crees que quieres desperdiciar un domingo en una escena así? ¿Sabes que imagino que vamos a tener que mover a mamá aquí o mover a la tumba a Pittsburgh? ¿Ella no puede hacer un viaje como este? No estoy tan seguro. ¿Queda algún dulce? No. Mira esto, todavía recordamos. Yo no. ¿Sabes que ni siquiera recuerdo cómo se ve ese hombre? Johnny, te tomas 5 minutos. Sí, 5 minutos. Poner la corona en la tumba y 6 horas para guiar de ida y vuelta. Mami quiere recordar, así que trotamos 200 millas al pueblo y ella se queda en la casa. Bueno, estamos aquí, John. ¿Bien? ¿Estamos de vuelta? Oh, damas y caballeros, regresamos al aire luego de una interrupción debido a problemas técnicos y... No hay nada malo con la radio. Debe haber sido la estación. ¿En qué fila está? ¿Por qué? No hay nadie aquí. Bueno, es tarde. Si te hubieras despertado antes. Oh, mira, ya perdí una hora de sueño con el cambio de hora. Yo creo que tú te quejas solo para escucharte a ti mismo. Ahí está. Me pregunto qué habrá pasado con la del año pasado. Todos los años gastamos buen dinero en estas cosas y venimos, la del año pasado no está. Bueno, las flores se mueren y el guardián o alguien se las lleva. Sí, un poco de saliva y brillo limpian esto. Se vende el año que viene. ¿Cuántas veces habremos comprado el mismo? Hey, vamos, Bárbara. La iglesia fue esta mañana, ¿ah? Hey, digo, la iglesia es para rezar, ¿ah? Dale. Últimamente no te he visto en la iglesia. Pues, no tiene mucho sentido que yo vaya a la iglesia. ¿Te acuerdas una vez estuvimos aquí cuando chiquitos? Creo que fue desde allí. Te brinqué encima desde un árbol y abuelo se emocionó y empezó a mover su puño y empezó a gritar, ¡tú vas para el infierno! ¿Te acuerdas? Allí mismo. Wow, tú le tenías pánico a este sitio. Johnny. Hey, ¿todavía le tienes miedo? Para ya, en serio. Vienen a buscarte, Bárbara. ¡Para! Eres un ignorante. Vienen a buscarte, Bárbara. ¡Para! Estás actuando como un niño.
Vienen a buscarte. Mira, ahí va uno de ellos ahora. ¡Te va a oír! ¿A qué viene ahora? Yo me voy de aquí. ¡Johnny! ¡Oh! ¡Johnny! ¡Ayúdame!
Está bien. No te preocupes por él, yo me ocupo de él. Seguramente van a haber muchos más de ellos tan pronto se enteren de nosotros. El camión está sin gas. La válvula está trancada aquí. Podemos tratar de irnos. Hay un poco de gas. ¿Hay una llave? Imagino que ya trataste esto. ¿Vives aquí? Jesús. Tenemos que irnos de aquí. Tenemos que llegar a donde haya más gente. Quizás hubiera sido mejor traer comida. Voy a ver si consigo comida. ¿Qué está pasando? Voy a sacarnos de aquí. ¿Qué está pasando? Dos de ellos. Hay dos de ellos allá afuera. ¿Has visto más de ellos por aquí? De esos dos yo me puedo ocupar. Yo no sé. Yo no sé. Yo sé que tienes miedo, pero... ¡Yo no sé! ¡Yo no sé! ¿Qué está pasando?
Ahora saben que estamos aquí. ¡No lo mires! Prenda algunas luces en esta casa. ¿Por qué no buscas madera, algunas tablas, algo por la chimenea, algo para sellar este sitio? ¡Muévete, maldita sea! Mira, sé que tienes miedo. También tengo miedo yo. Pero tenemos que tratar de sellar la casa. Ahora voy a sellar las ventanas y las puertas, ¿entiendes? Ahora vamos a estar bien. Vamos a estar bien. Hasta que venga alguien y nos rescaten. Pero tenemos que trabajar juntos. Me tienes que ayudar. Ahora quiero que entres y busques madera para sellar este sitio. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? ¿Sí?
bucias y algunos clavos. Recoge los más grandes que encuentres. Ahí, este cuarto se ve bastante seguro. De ser necesario, podemos correr acá y sellar las puertas. Dentro de poco estas cosas van a regresar. Entrar de empujones, ahora tienen miedo. Le tienen miedo al fuego. Me enteré de eso. ¿Sabes de ese lugar que está en el camino que se llama Bigman's Diner? De todos modos, ahí es donde encontré ese camión, allá afuera. Hay un radio en el camión. Yo había brincado a escucharlo cuando un camión de gasolina vino corriendo por el camino. Bueno, había como 10 o 15 de esas cosas siguiendo y agarrándose de él. Se aferraban de él. Yo no los vi al principio. Yo podía ver que el camión se movía raro y que esas cosas lo estaban alcanzando. El camión se fue por el medio de la calle. Yo pegué los frenos para no pegarle y trepé en la barandilla. Me imagino que el chofer se debe haber metido en la calle hasta la estación de gasolina. Por allí, por Bigman's Diner. Se metió contra la cartelera, rompió una pompa de gasolina y no paró de moverse. Para entonces era como una fugata en movimiento. No sabía si el camión explotaría o qué. Todavía puedo escuchar al hombre gritando. Esas cosas retrocedían. Miré hacia atrás al restaurante para ver si había alguien que me ayudara. Ahí fue que me di cuenta que todo el sitio estaba rodeado. No había señal de vida excepto para entonces ya no había más gritos. Me di cuenta que estaba solo. 60 o 70 de estas cosas parados ahí, mirándome. Empecé a guiar y corté por encima de ellos. No se movieron, ni corrieron, ni... Ellos se quedaron allí, parados, mirándome. Yo solo quería aplastarlos. Se disparcieron por el aire como insectos. Estábamos guiando por el cementerio. Johnny y yo. Johnny. Nosotros vinimos a poner la corona en la tumba de mi papá. Johnny y yo. Y él dijo, ¿me das algo dulce, Bárbara? Y yo no tenía ninguno. Y... ¡Oh! ¡Qué calor hace aquí! ¡Calor! Y él dijo, oh, es tarde. ¿Por qué empezamos tan tarde? Y yo le dije, Johnny, si no te hubieras despertado tan tarde, no estaríamos tarde. Johnny me preguntó si yo tenía miedo. Y yo dije, no tengo miedo, Johnny. Y entonces este hombre empezó a caminar por la calle. Venía lentamente y Johnny empezó a molestarme diciendo,
Vienen a buscarte, Bárbara. Y yo me reí y le dije, Johnny, para. Y después Johnny se fue corriendo. Fui donde este hombre y le iba a pedir disculpas. ¿Por qué no te quedas tranquila? Y miré hacia arriba y dije, buenas... Y él me agarró y me desgarró. Me aguantó y desgarró mi ropa. ¡Un horror! Creo que te debes calmar. Y yo grité, ¡Johnny! ¡Johnny, ayúdame! ¡Oh, ayúdame! Y él no me dejaba ir. Él desgarró. Y después Johnny vino y... corrió y peleó y yo corrí. Y Johnny no vino. Tenemos que esperar a Johnny. Mejor que salgamos a buscarlo. Tenemos que salir a buscar a Johnny. Él está allá afuera. Por favor, ¿no me oyes? Tenemos que salir a encontrarlo. Por favor, tenemos que salir a buscar a Johnny. Por favor, ayuda. Por favor. Mira, no sabes lo que está pasando allá afuera. Esto no es una gira escolar. ¿No entiendes? Mi hermano está solo. Tu hermano está muerto. ¡No! Mi hermano no está muerto. Amenaza a un sinnúmero de ciudadanos y por la crisis, la cual aún ahora se está desarrollando, esta estación de radio se mantendrá al aire día y noche. Estación y cientos de otras estaciones de radio y televisión a través de este lado del país están juntando sus recursos para unir una red para mantenerlos informados. En estos momentos, repetimos, estos son los hechos. Hay una epidemia de asesinatos masivos cometidos por un ejército de asesinos sin identificar. Los asesinatos están tomando lugar en pueblos, ciudades, casas rurales y suburbios con ningún patrón aparente ni razón por las matanzas. Parece ser una repentina general explosión de homicidio masivo. Tenemos unas descripciones de los asesinos. Testigos dicen que se ven como gente normal. Otros dicen que parecen estar en un tipo de trance. Otros lo describen como... No hay una verdadera forma de nosotros decir de quién o qué estar pendiente y contra qué protegerse. Monstruos deformados. La reacción de los oficiales de la ley es una de perplejo en estos momentos. Hasta ahora no hemos podido determinar si hay alguna investigación privada en proceso. La policía, comisionados y ambulancias de emergencia están literalmente inundados con llamadas pidiendo ayuda. La escena es mejor descrita como una mutilación. Los gobernadores de Pittsburgh, Filadelfia y Miami, un conjunto a los de varios estados centrales del norte y del este, han indicado que la Guardia Nacional podría ser movilizada en cualquier momento, pero hasta ahora no ha pasado. El único consejo que los reporteros han podido conseguir de las fuentes oficiales es que los ciudadanos se queden en sus casas bajo puertas cerradas. No salgan bajo ninguna razón hasta que la naturaleza de esta crisis haya sido determinada y hasta que podamos aconsejarles qué curso tomar. Sigan escuchando la radio y la televisión para instrucciones especiales mientras se desenvuelve esta crisis. Miles de trabajadores de fábricas y oficinas son incitados a que se queden en sus trabajos, que no intenten ir a sus casas, pero a pesar de las incitaciones y advertencias, las calles están repletas con gente tratando de llegar a sus familias o aparentemente de huir a cualquier lugar. Repetimos que el curso a seguir más seguro ahora mismo es sencillamente quedarse donde esté.
Damas y caballeros, acabamos de recibir noticias de que el presidente ha llamado a una reunión de su gabinete para lidiar con esta epidemia de asesinato súbita que ha atrapado la tercera parte del este del país. Esta reunión está pautada a suceder en esta hora. Miembros del gabinete presidencial se están uniendo con los oficiales del FBI bajo puerta cerrada. El portavoz para la Casa Blanca al anunciar esta conferencia dijo que habrá un anuncio oficial tan pronto se pueda después de la reunión. Esto es lo último acabado de recibir nuestro gabinete de noticias. La última palabra también del Servicio de la Prensa Nacional de Washington, D.C. ahora nos dice que la conferencia presidencial que acabamos de mencionar incluirá a científicos de alta categoría de la Aeronáutica Nacional y Administración de Espacio. Ese es el alcance de este último. Ha juntado sus facilidades en una red de emergencia para traerles estas noticias mientras se desenvuelven. Le instamos a seguir sintonizados a la radio y a la televisión y a que se mantengan atentos a todas las últimas noticias llegando a este gabinete. Nos dicen que de gente asustada buscando refugio en iglesias, escuelas y edificios gubernamentales, demandando comida y protección de los asesinatos al por mayor que aparentemente está sumergiendo la mayor parte de la nación. T.K. Dormer de Camden, North Carolina, quien está citado a decir: por el amor de Dios, díganle a la gente que se salgan de las calles, díganles que se vayan a las casas y tranquen las puertas y las ventanas bien cerradas. No sabemos qué clase de asesinos felices tenemos aquí. Bendecita. Hasta el momento, la única descripción, la única pista que tenemos de los asesinos viene de testigos asustados. Estos relatos de los testigos describen a los asesinos como gente ordinaria, monstruos deformes, gente que se ve como en un trance, pero actúan como animales. Algunos testigos dicen que las víctimas se ven como si hubiesen sido rotas de pedazos. Esta horrible historia comenzó a desarrollarse hace dos días con el informe de una familia de 7 en su casa rural cerca. Desde entonces, informes de un reinado de terror que ha proseguido durante ya varios días y que abarca la tercera parte de la nación. Asesinatos similares han sido reportados por las áreas de Houston y Galveston. Encontré una pistola y unas varas hacia afuera. Ayer fue que quedó evidente que estamos enfrentando un tipo de emergencia nacional. Cuando informes comenzaron a filtrar entre reporteros y agencias de coacción, tenemos la opinión. Este lugar está sellado bastante sólido ahora. Aquí vamos a estar bien por un tiempo. Tenemos una pistola, balas, comida y radio. Criaturas del espacio, una vez más, tarde o temprano alguien va a recogernos. Incitándolos a que busquen cobijo en algún edificio. Cierren las puertas y las ventanas bien seguras. Es muy importante que acaten estas indicaciones. Como nosotros, nos va bien. Con las obras de las fuerzas de la ley, los bomberos, la policía, que están gestionando estos momentos para prevenir más ataques. Mejor. No sé si me escuchas. Bajo techo, mantener las puertas pero voy a subir y las ahora. ventanas trancadas, como hemos dicho. Es muy importante. Si algo tratara de entrar aquí desde arriba, lo oigo bajo y me ocupo de ello. De no crear caos y de mantener el orden público. Todo está bien por ahora. Regreso a reforzar las puertas y las ventanas luego, pero vas a estar bien por ahora. ¿Bien? No interferir, recalcamos, bueno, con el trabajo de las fuerzas de la ley. La defensa civil en Cumberland le ha dicho a los reporteros que las víctimas muestran evidencia de haber sido parcialmente devorados por sus asesinos.
y comiendo a sus víctimas, incitaron a las autoridades a examinar los cuerpos de algunas de las víctimas. Autoridades médicas en Cumberland han concluido que en todos los casos los asesinos están comiendo la piel de las personas que matan. Repitiendo este último boletín recibido hace pocos momentos desde Cumberland, Maryland, las autoridades de la defensa civil le han dicho a los reporteros que las víctimas muestran evidencia de haber sido parcialmente devorados por sus asesinos. E inspecciones médicas de los cuerpos de las víctimas muestran conclusivamente que los asesinos están comiéndose la piel de la gente que matan. Y así, esta increíble historia se torna más horrible con cada informe. Es difícil imaginar algo así pasando, pero estos son los informes que hemos recibido y pasándoselos a ustedes, informes que han sido verificados lo antes posible en esta confusa situación. Está pasando y parece ser que nadie está a salvo de esta ola de masacres. ¡Espera! ¡Cálmense! ¡Cálmense! ¡Espera! ¡No dispares! ¡Somos del pueblo! La ciudad de Nueva York, desde Pensilvania, el alguacil ha verificado que los informes de las víctimas comidas parcialmente por sus asesinos es cierta. No hay más detalles disponibles en estos momentos, pero... ¿Cuánto tiempo llevan ustedes aquí? Podría haber usado una ayuda. Esa es la bodega, es el lugar más seguro. ¿No escuchaste todo el alboroto que hacíamos? ¿Cómo íbamos a saber lo que estaba pasando? Pudo haber sido una de esas cosas, ¿no? Esa niña estaba gritando. Deberías reconocer ese sonido. Esas cosas no hacen ruido. Cualquiera sabría que alguien requería alguna ayuda. Mira, es difícil escuchar lo que está pasando desde acá abajo. Pensamos que podíamos escuchar gritos, pero esas cosas podían haber estado adentro, tras ella. ¿Y tú no subirías y ayudarías? Bueno, si hubieran más. Sonaba que el lugar estaba siendo destrozado. ¿Cómo íbamos a saber qué estaba pasando? Espera un minuto. Dijiste que no escuchabas desde allá abajo. Ahora dices que sonaba que el lugar estaba siendo destrozado. Sería bueno si decidieras con tu historia. Está bien. Ahora dime. No voy a tomarme un riesgo así cuando tenemos un lugar seguro. Estamos en un lugar seguro y tenemos que arriesgar la vida porque alguien necesita ayuda, ¿eh? Sí, algo así. Está bien, ¿por qué no solucionamos esto? Mire, señor. Subimos, ¿está bien? Estamos aquí. Y ahora lo que sugiero es que bajemos antes de que esas cosas nos encuentren aquí. No pueden entrar aquí. ¿Trancaste todo el lugar? Sí, la mayor parte. Todo menos unas partes arriba. No va a ser difícil de arreglar. Estás loco. La bodega es el lugar más seguro. Te digo que no pueden entrar aquí. Y yo te digo que esas cosas nos voltearon el carro. Tuvimos suerte que nos escapamos. Y ahora dices que esas cosas no pueden traspasar esa pila de madera. Su esposa e hijo están abajo. El niño está dolido. Creo que estamos mejor acá arriba. Señor Cooper, podríamos arreglarlo todo. Con todos trabajando juntos podríamos arreglar este sitio enseguida. Tenemos todo lo que necesitamos. Podemos llevar todo eso abajo con nosotros. Tú estás loco, tú lo sabes. Tenemos millones de ventanas. Vas a hacerlas lo suficientemente fuertes para mantener esas cosas afuera, ¿eh? Te dije, estas cosas no tienen ninguna fuerza. Aplasté a 3 y los tiré por puerta abajo. ¿Me escuchaste cuando te dije que habían volteado nuestro carro? Cualquier 5 hombres podrían hacer eso. Ese es mi punto. Solo que no va a haber 5, ni siquiera 10. Va a haber entre 20 y 30, tal vez miles de esas cosas. Y cuando sepan que estamos aquí, este lugar va a estar repleto de ellos. Bueno, si hay tantos, seguramente nos conseguirán donde estemos. Oh, mira. La bodega. Allí hay solo una entrada, ¿verdad? Una puerta, y eso es todo lo que tendríamos que proteger. Tom y yo lo arreglamos para que se cierre y se tranque desde adentro. Pero aquí arriba, con todas esas ventanas, nunca sabríamos por dónde nos atacarían. Tiene un punto, señor Cooper, pero abajo en el sótano no hay para dónde correr. Digo, si logran entrar, no habría parte de atrás. Estaríamos fritos. ¡Ah! Podemos salir de aquí de ser necesario, y tenemos ventanas para ver lo que está pasando afuera. Pero allá abajo, sin ventanas, si vinieran a rescatarnos, ni nos enteraríamos. Pero la bodega es el lugar más fuerte. La bodega es peligrosa. No sé, señor Cooper. Creo que tiene razón. ¿Sabe cuántos hay allá afuera? No sé, tal vez 6 o 7. Mira, ustedes dos pueden hacer lo que quieran. Yo voy a regresar a la bodega y más vale que decidan porque voy a trancar esa puerta y no la voy a desatrancar. No importa lo que pase. Mira, espera un minuto, señor Cooper. No, no voy a esperar. Yo ya tomé mi decisión, ahora tú toma la tuya. Oh, espera un minuto. Vamos a pensar esto. Podemos llegar al sótano de ser necesario. Y si decidimos quedarnos ahí abajo, necesitaremos algunas cosas. Pues de acá arriba, así que por lo menos considéralo. Si te encierras en el sótano y esas cosas entran a la casa, estás frito. Acá arriba por lo menos puedes defenderte.
Sí, se ven como 8 o 10 allá afuera ahora. Eso es más de lo que había. Habían muchos por atrás también. Está bien. Harry, Está ¿qué está pasando? Tenemos que arreglar esas planchas. ¡Estás loco! Estas cosas van a estar en todas las puertas y las ventanas. ¡Tenemos que llegar a la bodega! Entonces vete a tu bodega y vete de aquí. Por Dios, dígale a la gente. Pues me llevo a la niña marche de conmigo. aquí. Tú la dejas aquí. Mantente alejado de ella y de todo lo demás que hay acá arriba también. Porque si me quedo acá arriba, peleo por todo acá arriba y la radio y la comida es parte de lo que defiendo. Ahora si vas a bajar la bodega, vete. El hombre está loco. Está loco. Nosotros necesitamos comida allá abajo. ¡Tenemos derecho! ¿Esta es tu casa? ¡Tenemos derecho! ¿Vas a bajar con él? Pues yo no sé. ¿Sí o no? Es tu última oportunidad, sin darle vueltas al asunto. Escucha, tengo una niña allá abajo. Yo puedo subir acá, pero ella no podrá aguantar el ruido y esas cosas están quebrando las ventanas. Pues tú eres su padre. Si quieres morirte en una trampa por estúpido, es tu asunto, pero yo no soy tan estúpido como para seguirte. Qué mal para el niño que su padre sea tan estúpido. Ahora, ya vete al sótano. Allá puedes ser el jefe. Aquí el jefe soy yo. ¿Anormales? ¿Sabes qué? No vuelvo a abrir esta puerta, en serio. Señor Cooper, con su ayuda podríamos... ¡Con mi ayuda! Déjalo que se vaya. Su mente está hecha. Solo déjalo ir. Espera un minuto. Yuri, sube acá, mi amor. ¿Vas a dejar que la agarren también? Está bien, mi amor. Dale. Si nos mantenemos unidos, podemos arreglar esto bien. Hay suficientes lugares en los que podemos correr acá arriba. Señor Cooper, todos estaríamos mucho los tres trabajando juntos. ¡Hey! ¡Hey, chica! Él se equivoca, ¿sabes? No me voy a encajonar acá abajo. Bueno, ahora estamos seguros. Está bien sellado. Esa gente no son nuestros enemigos. Si se quieren quedar allá arriba, déjalos. Toma. Hay 2 personas más allá arriba. Un hombre y una niña. Te escuchamos gritar. No sé quiénes eran y no me iba a quedar tomando riesgos innecesarios. Claro que no, Harry. ¿Está bien? No sé qué es. Tal vez esté sobresaltada.
¿De dónde sacaste el vendaje? Había ropa lavada en una cesta. Que se queden arriba. Déjalos. Demasiadas maneras en que los monstruos puedan subir. Ya veremos quién está correcto. Ya veremos cuando vengan a rogarme que los deje entrar aquí abajo. Eso es importante, ¿verdad? ¿Qué? Estar correcto y todos los demás incorrectos. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Hay alguien allá arriba que sepa por qué nos atacan? Lo que sea no solo está pasando aquí. Es un asesinato masivo en todos lados. La radio dijo que nos ¿Radio? queremos. La radio, escuché el boletín arriba. ¿Hay una radio arriba y tú nos trancaste acá abajo? Yo sé lo que estoy haciendo. ¿Qué decía? Nada, nada. No saben nada todavía. Hay asesinatos masivos en todos lados y estamos supuestos a trancarnos en algún escondite seguro. Saca las tablas de esa puerta. Nosotros nos vamos a quedar aquí abajo, Ellen. Harry, esa radio es al menos una forma de comunicación. Si las autoridades se enteran de lo que está pasando, enviarán gente a rescatarnos o nos dicen qué hacer. ¿Cómo vamos a saber qué está pasando si nos encerramos en este calabozo? Puede que no disfrutemos vivir juntos. Pero morir juntos no va a resolver nada. Esa gente no son nuestros enemigos. ¡Señor Cooper! ¡Señor Cooper! ¡Ben encontró un televisor arriba! Vamos a subir. ¿Tom? Sí. Si Judy bajara por unos minutos, Harry y yo podríamos subir. Ok, sí, enseguida. ¿Lo vas a hacer? Tengo que hacerlo. Mira, mi amor, nada se va a hacer con ellos allá abajo y nosotros acá arriba. ¿Haz esto por mí? Ok. Está bien, abre. Yo me ocupo bien de ella, Helen. Ella es todo lo que tengo. ¿Por qué no subes ahora? Su hermano fue matado. ¡Hey, ayúdame con esta cosa! Tengo que ir a ayudar a Ben con la televisión. No tengas miedo de mí. Soy Helen Cooper, la esposa de Harry. Este lugar es ridículo. Mira esto. 1 millón de lugares débiles acá arriba. Dame uno de esos. Su hermano fue matado. Y hablan de esas ventanas. No puedo ver un demonio. Podría haber 15 millones de esas cosas. Así de bien están esas ventanas.
¿Por qué no haces algo por ayudar a alguien? Aquí lo tengo, junto a algunas de esas sillas. Hay un enchufe por aquí. Mejor mira esto y trata de entender lo que está pasando. No quiero la vida de nadie en mis manos. Hay algo que yo pueda hacer. No me hable más, señor. Aquí el que manda soy yo. Y deja a la niña tranquila. Prendió. No hay sonido. Juega con las aletas. Aunque pueda parecer increíble, no son los resultados de histeria masiva. Histeria masiva. ¿Qué creen que nos estamos imaginando todo esto? Cállate. En todas partes del país, la ola de matanzas que está barriendo con una tercera parte del este de la nación es cometida por criaturas que se deleitan con la carne de sus víctimas. Primeramente, recuentos de los testigos en este espantoso suceso son las personas que estaban entendiblemente asustadas y casi incoherentes. Oficiales y reporteros primero descontaron esas descripciones como increíbles, pero informes persistían. Inspecciones médicas de algunas víctimas sacaron a relucir que algunos habían sido devorados parcialmente. Creo que tenemos últimas noticias llegando y voy a interrumpir para traerles esto. Esta es la última declaración de la Oficina Principal de la Defensa Civil Nacional en Washington. Y cito, se han establecido estos hechos, que personas que acaban de morir han estado regresando a la vida y cometiendo actos de asesinato. Una investigación extensa de los informes de las funerarias, morgues y hospitales ha concluido que los muertos no enterrados están regresando a la vida y buscando víctimas humanas. Cuesta creer lo que estamos informando, pero parece ser un hecho. Cuando esta emergencia comenzó, la radio y la televisión le advertían a la gente de quedarse bajo techo, seguros bajo puerta cerrada. Bueno, esa situación ya cambió. Estamos capacitados para darles un plan de acción ya. Maquinaria de la defensa civil ha sido organizada para proveer estaciones de rescate con comida, alojamiento, tratamiento médico y la protección de guardias nacionales armados. Quédense sintonizados a las estaciones de transmisión de su área local para esta lista de estaciones de rescate. Esta lista será repetida a través de nuestra cobertura de noticias. Ojo al nombre de la estación más cercana a usted y llegue a esa estación lo antes posible. Pues tenemos ese camión, le echamos gasolina y salimos de aquí. Hay una pompa por la cabaña. Lo sé, por eso estacioné aquí, pero está trancada. Un llamado esta tarde por el presidente. Desde convenir esta reunión del gabinete presidencial, el FBI, los jefes del Estado Mayor Conjunto, la CIA, no han producido ninguna información pública, porque los expertos espaciales han sido consultados en una emergencia terrestre. Hasta ahora, todas las apuestas a la respuesta de esa pregunta se centran en el reciente satélite explorador a Venus. Ese satélite, ¿se acuerdan?, empezó a regresar a la Tierra, pero nunca llegó. Ese es el vehículo espacial el cual orbitó Venus y luego fue destruido a propósito por NASA cuando científicos descubrieron que cargaba con un misterioso nivel alto de radiación. ¿Tendrá que ver esa radiación de alguna manera que ver con los asesinatos que sufrimos? El reportero Don Quinn en Washington ha postulado estas preguntas. Es obvio que lo mejor que hacemos es tratar de salir de aquí. ¿Cómo vas a hacer para llegar hasta la pompa? ¡Mira! ¿Vienen de la reunión donde hablan de las explosiones? Sí, ese era el tema de la reunión. ¿Cree que hay una conexión entre este incidente y...? Hay una conexión definitiva. Una conexión definitiva. ¿Piensa que la radiación se podrá propagar? Hay un nivel muy alto de radiación. Bueno, un minuto. Estoy seguro de que ser cierto, no sé si eso ha sido... ser cierto no se ha sabido exactamente. En otras palabras, desde el punto de vista de los militares, que la radiación no es la causa de... No puedo hablar por todos los militares de estos señores. Estoy en desacuerdo con los caballeros cordialmente hasta que sea probado irrefutablemente. Todo lo que se puede hacer se está haciendo. Lo siento, tenemos que ir a la próxima reunión. Profesor, ¿piensa que hay una conexión definitiva? Hay una conexión definitiva en cuanto al doctor Keller y yo mismo. Doctor, por favor, pensé que había dicho que no se había comprobado todavía. Y cuando el satélite explotó... Cantidades inusuales de radiación suficientes para causar mutación bajo ciertas circunstancias. Esto tiene su peso. ¿Habrá alguna... Hasta luego. Sí. ¿Habrá alguna respuesta esta tarde? ¿Habrá? Sí. Sí, va a haber un reporte esta tarde. Sí, a lo mejor. Sí.
Haremos todo lo posible por solucionar este problema. Es vieja noticia, tenemos que irnos. Él dijo que las estaciones de rescate tienen doctores y provisiones. Si pudiéramos llevar a Karen, podríamos buscarle ayuda. Era una de las autoridades más prominentes en la tecnología y ciencias del espacio. Wheeler, vi un rótulo que decía Wheeler. Es solo como 17 millas de aquí. ¿Conoces esta área? ¿Eres de por aquí? Julie y yo somos de por aquí. Íbamos en camino al lago para ir a nadar. Julie tenía la radio y escuchamos los primeros reportes de esto. Así que sabíamos que la casa estaba aquí y vinimos y encontramos a la señora muerta arriba. Entonces esta otra gente vino, bajamos al sótano, pusimos una barra contra la puerta. Es bastante fuerte. ¿Cómo vamos a poder salir de aquí? Tenemos un niño enfermo, 2 mujeres, una mujer loca, 3 hombres y el sitio está rodeado de estas cosas. Por NASA, el Dr. Grimes y su equipo entero y yo ha estado trabajando arduamente para conseguir una solución para estos hechos. ¿Tiene alguna respuesta para esto? Sí, tenemos algunas respuestas, pero déjame primero recalcar la importancia de buscar ayuda médica para cualquiera que haya sido herido de cualquier modo. Todavía no se sabe qué complicaciones puedan resultar de estas heridas. ¿Cuán grave está su hijo? Mira, tú ve allí y di... ¿No es Judy? Tú le dices a Judy que sube y se quede con el niño, ¿está bien? En el cuarto frío de la universidad teníamos un cadáver. Un cadáver al cual las 4 extremidades habían sido amputadas. En un momento esta mañana abrió los ojos y comenzó a mover su torso. Estaba muerto, pero abrió los ojos y trató de moverse. Te quieren arriba. ¿Ella preguntó por mí? Ella no ha dicho nada. No comprendo. Bebé. Es mami. Duele. Vuelvo a bajar tan pronto averiguo qué es lo que quieren. Gracias, Judy. El cuerpo debe desaparecer de inmediato, preferiblemente cremado. Bueno, ¿y cuánto tiempo después de la muerte el cuerpo se reactiva? Es cuestión de minutos. ¿Minutos? Bueno, eso no deja mucho tiempo a la gente para hacer arreglos. No, tienes razón, no hay tiempo para arreglos de funeral. Los cuerpos deben ser cargados a la calle y quemados. Deben ser quemados de inmediato, mojados en gasolina y quemados. El afligido va a tener que privarse del consuelo que un servicio de funeraria proveería. Son solo carne muerta y peligrosa. Julie, búscate sábanas o sobrecamas y rómpelos en tiritas pequeñas, ¿está bien? ¿Hay un almacén de frutas aquí? Sí. Necesitamos botellas o jarros para hacer cócteles molotov para frenarnos en lo que nos escapamos. Hay una lata de queroseno ahí abajo. Deja ver qué encuentro. Yo busco las botellas. Hay un llavero grande aquí abajo. Puede que haya una llave para la pompa. Voy a ver. Podemos tirar los cócteles desde una ventana arriba. Mientras tanto, algunos buscamos gasolina y regresamos por los demás. Pero eso dejaría alguna puerta abierta. Sí, es cierto. Mejor que sea esta. Está más cerca del camión. Antes de salir ponemos víveres detrás de la puerta del sótano. Mientras regresamos se refugian. Encontré una caja de jarras de frutas. Y hay una llave rotulada para la pompa de gas allá atrás. No estoy acostumbrado a la camioneta. La encontré abandonada. ¿Yo puedo lidiar con la camioneta? ¿Estás listo? Entonces tú y yo vamos. Ponemos la madera que encontremos detrás de la puerta. Tú puedes bajar y tirar cócteles desde la ventana. Tom, tú y yo vamos a tener que sacar la madera de esta puerta. Después de tirar los cócteles, bajas rápido y trajes la puerta. No tiene sentido ponerle madera porque tenemos que entrar rápido. Después de buscar la gasolina y regresar a la casa, veremos cómo meter a todos en el camión. Ahora moverse. Indicaciones son de que antes de que termine esta emergencia vamos a necesitar muchas más estaciones de rescate para la situación que se presenta. Siempre tienes una sonrisa para mí. ¿Cómo puedes sonreír así todo el tiempo? ¿Cuántos has hecho? Vamos, mi amor, nos tenemos que mover. Tom, ¿estás seguro del teléfono? El teléfono está muerto.
Todo lo que consigues es un mensaje grabado. Si pudiera llamar a mamá, estará tan preocupada. Todo va a estar bien. Tan pronto lleguemos a Willard los llamamos. Puede que hasta estén ahí. Lo sé. Tom. ¿Ah? ¿Estás seguro que estamos haciendo lo correcto? ¿Qué? ¿En irnos de aquí? Sí. Bueno, la televisión dijo que era lo correcto. Tenemos que llegar a la estación de rescate. Yo no sé. Vamos, mi amor, estás empezando a sonar como el señor Cooper. ¿Pero por qué tienes que salir allá afuera? Mira, yo sé cómo lidiar con la camioneta y lidiar la pompa. Ben no sabe nada sobre esas cosas. Pero aquí estamos a salvo. ¿Por cuánto, mi amor? Ahora estamos a salvo, pero van a haber más y más de esas cosas. Sí, sé todo eso. Escucha. ¿Recuerdas cuando tuvimos la inundación? ¿Recuerdas cuán difícil fue poder convencerte de que estaba bien irnos? ¿Recuerdas que tuvimos que ir a Willard? Esto es algo pasajero, mi amor. Amor, no es una ráfaga de viento. Tenemos que hacer algo, y rápido. Yo solo quiero que no te vayas. Eso es todo. Oye, sonríe. ¿Dónde está esa sonrisa mía? Wow. La usaste toda. Tenemos que trabajar para seguir. Amor, y tú. Mejor la llevamos abajo. Tenemos que bajar ahora, Bárbara. Tienes razón. Tienes que bajar ahora, solo por un ratito, mientras regresamos. Luego nos podemos ir. Oh, me gustaría irme. Sí. Buena suerte. Sí. ¿Estás listo arriba? Sí. Pues tíralos. Regresa a la bodega. ¡Yo voy! Es muy tarde, es muy tarde. Pues si vienes, dale. ¡Entra!
funciona. Mira. ¡Vela la antorcha! ¡Tenemos que alejarnos de esta pompa! ¡Aguántate! ¡No, Tom! ¡Estás loco! ¡Sal del camión! ¡Vámonos de aquí! ¡Dale, dale! ¡Mi abrigo está pillado! Te entro a rastras y te entrego esas cosas. ¿No son ya las 3? Se supone que haya otra emisión a las 3. 10 minutos.
Solo 10 minutos más. No tenemos mucho tiempo para esperar. Nos podemos ir. Mejor que nos vayamos pronto. Son 10 para las 3. ¿Conoces algo sobre esta área? Wheeler es el pueblo más cercano. Yo no sé. Estábamos tratando de llegar a un motel antes del anochecer. Dice que esas cosas voltearon tu auto. ¿Podríamos enderezarlo y manejarlo? ¿Dónde está? Pareció bastante lejos. Parece como si hubiésemos corrido. Olvídalo. Es al menos una milla. Johnny tiene las llaves. Vas a cargar con esa niña una milla, con ese ejército de cosas allá afuera. Yo puedo cargarlo. ¿Qué le pasa a ella? ¿Cómo se hirió? Una de esas cosas la atrapó. La mordió en el brazo. ¿Qué pasa? ¿Quién sabe qué clase de enfermedades traen esas cosas? ¿Está consciente? Apenas. No puede caminar, está muy débil. Pues uno de nosotros podría alcanzar el auto. ¿Lo vas a voltear tú solo? ¿No puedes encender el carro? Johnny tiene la llave. ¿Tienes un auto? ¿Dónde? ¿Dónde está? No vas a poder encenderlo. Sí, ya sé eso, pero ¿dónde está? Dios mío. Siendo estudiados de cerca por científicos en todas las estaciones de detención de radiación. En estos momentos informan que los niveles de radiación misteriosa continúan aumentando. Mientras esta situación continúe, el portavoz del gobierno advierte que los cadáveres seguirán convirtiéndose en monstruos que comen gente. Toda persona que muera durante esta crisis por cualquier causa regresará a la vida buscando víctimas humanas a menos de que sus cuerpos sean deshechos en cremación. Nuestras cámaras de noticias acaban de regresar de cubrir una operación de búsqueda y destrucción contra los monstruos. Está conducida por el alguacil Conan McClellan del condado de Butler, Pensilvania. Ahora veamos ese informe grabado. Todas las agencias de observancia forzosa y la milicia han sido organizadas para buscar y destruir los monstruos que me rodean. El Centro de Comando de Supervivencia en el Pentágono ha revelado que estos monstruos se pueden matar con un balazo a la cabeza o un fuerte golpe al cráneo. También, oficiales han sido citados diciendo que como sus cerebros han sido activados por la radiación, el plan es de matar el cerebro y así quedará muerto el monstruo. ¿Quieres algo de bastidor de provisiones, jefe? No, estamos bien. Chicos, ponme esa cosa en el fuego, No queremos que vuelva a pararse. Sí, jefe, ¿está bien, McLean? Jefe McLean, ¿cómo está todo? Pues no están tan mal las cosas. Los hombres lo están pasando bastante bien. ¿Quieres ponerte a otro lado de la calle? Por allí. Jefe, ¿cree que podemos combatir esas cosas? Pues hemos matado a 19 de ellos hoy esta misma tarde. Estos últimos 3 los pescamos tratando de arpar para llegar a esta cabaña abandonada. Deben haber pensado que había gente ahí, pero no había nadie. Jefe, encontré algo, pasa por aquí. Está bien. Jefe, si yo estuviese rodeado por 6 de esas cosas, ¿podría sobrevivir? Pues no hay problema. Si tienes una pistola, disparas en la cabeza. Esa es la manera segura de matarlos. Si no, consigue un palo o una tea y golpéalo o quémalos. Pues, jefe McLean, ¿qué tiempo necesita usted para tener la situación bajo control? Pues es difícil decir. No sabemos cuántos hay. Sabremos cuándo los encontremos y los matamos. ¿Se mueven lento, jefe? Sí, están muertos. Están fastidiados. Bueno, ¿podría decirse que todo esto va a estar resuelto en 24 horas? Pues no sabemos. Sabemos que vamos a andar en esto la mayor parte de la noche. Seguramente hasta la mañana. Estamos haciendo camino hacia Willard y juntando fuerzas con la Guardia Nacional. Muchas gracias, jefe McClellan. Este ha sido Bill Cordell, WBCI TV Noticias. Gracias, Bill, por ese informe. El vocero oficial rehusó estimar exactamente cuánto tiempo les va a tomar matar a todos los carnívoros, tanto como la fuerza. La caja de fusibles está en el sótano.
No sé. ¿Es el fusible? La electricidad cayó. Helen, necesito una pistola. ¿No tuviste ya suficiente? Dos personas ya están muertas por culpa de ese tipo. Mira por esa ventana.
¿Cómo has estado? Sí. Puedes ir a buscar como 4 o 5 hombres y un par de perros. Hay una casa detrás de esos árboles que queremos investigar. Bueno. ¿Cómo estás, Bill? Bien, nos quedaremos aquí hasta encontrarnos con la Guardia Nacional. ¿De dónde sacaste el café? Uno de los voluntarios. Tómelo usted, jefe. Gracias. Debemos haber terminado aquí en 3 o 4 horas más. Entonces debemos estar en Wheeler. Imagino que puede ir y encontrarse con la Guardia Nacional. A usted y el resto de estos hombres quieren venir conmigo. ¿Por qué no investigo la oficina a ver qué está pasando? Está bien, Steve. Dile que nos vamos a quedar y que todo está bajo control. Necesitan abajo por el establo. Algunos de los hombres pueden seguir el vagón. Solo necesito pocos hombres para investigar la casa. ¿Alguien tuvo una comedera aquí, Vince? Sí, parece como que sí. ¡Bien, salgan! Un grupo de policías y los demás guardias. Este está muerto. Sal acá. Nick, Tony, Steve. ¿Quieren salir de ese campo y construirme una fogata? Tú, arrástrase fuera de aquí y tíralo en el fuego. Nada por aquí. Está bien, baja y dales una mano. Vamos a investigar la casa. Hay algo ahí. Escuché un ruido. Está bien, Vince. Dale bien en la cabeza, entre los ojos. Buen disparo. Ok, está muerto. Vamos a buscarlo. Este es otro para el fuego. Muy bien, envía el vagón. Voy de aquí. Mira el vagón. Adelante, motocicleta. Vámonos. Vámonos. Roger, muy bien. Anden, regresen ahora, por favor. Mantén esos perros alejados de esas cosas.